Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral de la doctora Roxana Isabel Cardoso. Pues ya para cerrar con broche de oro, esta sería la última conferencia y posterior pues la clausura. Voy a permitirme leer la semblanza de la doctora Roxana Isabel Cardoso González. Es profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Federal de Goiás, profesora credenciada en el programa de posgrado en Enfermería de la Universidad Federal de Goiás y del programa de posgrado en Enfermería de la Universidad Federal de Pelotas, profesora en el doctorado interinstitucional UDELAR, Uruguay, postdoctorada en Enfermería de Salud Pública por la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo, miembro titular de la Comisión de Internacionalización de la Facultad de Enfermería, vicecoordinadora de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Enfermería, miembro del Comité Interno de la Universidad Federal de Goiás, promotora de salud, miembro de la Red de Investigación en Atención Primaria a la Salud, miembro del Grupo Interinstitucional de Investigación Operacional en Tuberculosis, coordinó y participó de proyectos multicéntricos actualmente coordina el proyecto Repercusión de la pandemia en la COVID-19 en la tuberculosis en capitales brasileiras, realidad y nuevas perspectivas en la atención primaria, financiado por una institución gubernamental. En el programa de posgrado coordina la disciplina internacional Salud Global, prácticas de salud y enfermería en la atención primaria, evidencias y perspectivas en América Latina. En el pregrado integra el equipo de profesores responsables por la asignatura de salud colectiva, prácticas de salud colectiva y enfermería eviátrica. Actúa en los temas de investigación, atención a la tuberculosis en servicios de atención primaria, sistemas de información en salud y tuberculosis, evaluación de las acciones y servicios de atención primaria, atención a condiciones crónicas no transmisibles y gestión de los servicios de salud. Pues bienvenida, doctora Roxana, es un honor tenerla con nosotros y sobre todo para cerrar con broche de oro este magno evento. Le cedo la palabra para que pueda presentarnos. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Virginia. Agradezco la presentación y agradezco la presencia de las personas que en este momento van a presentarnos con su presencia en esta ponencia. Quiero primero felicitar al equipo de organización de esta cuarta jornada de investigación por este evento, que me parece que es un evento muy importante y que sobre todo tiene un puño también internacional. Entonces, felicitaciones a los organizadores de la cuarta jornada de investigación de la enfermería universitaria, que tiene un lema bastante importante y significativo: salud global, nuevos tiempos, nuevos desafíos para la enfermería. He sido invitada para hablar un poco sobre este tema, un tema que vengo realizando un poco más de aprofundamiento en estos últimos 3 años por algunas iniciativas que se vienen realizando dentro de mi institución, y ese es un poco que vengo a compartirles la experiencia que estamos iniciando a partir de las gestiones últimas que se suceden en la Facultad de Enfermería donde trabajo. El propósito de mi ponencia en este momento es principalmente problematizar algunos aspectos coyunturales, trayendo elementos que provoquen la reflexión crítica de la salud global y de enfermería dentro de ese contexto. No voy a detenerme a aspectos conceptuales y metodológicos, pero sí vamos a conversar un poco sobre varios elementos que ciertamente ustedes ya tienen conocimiento, más pienso que este momento del evento también sea un momento bien importante para poder estar pensando en algunos aspectos y sobre todo dentro de esta coyuntura política de guerra y de busca de la paz también.
Entonces, ese es el propósito de la ponencia y vamos a iniciar trayendo como destaque el tema que nos mueve a todos, que es la salud. Para Fortes y Ribeiro, la salud es entendida como un bien público global. Por lo tanto, siendo públicos, todos tenemos acceso, todos tenemos la posibilidad y debemos tener el ejercicio de la salud en nuestras vidas. Sabemos que la salud es muy importante para el crecimiento económico y social y se refleja en la política externa, en el turismo, comercio, seguridad nacional, derechos humanos, programas de medio ambiente. Es por eso que en todas las camadas políticas económicas, la salud, el tema de la salud, el debate de la salud asume un papel preponderante. Varias denominaciones a lo largo de la historia se han estado trabajando para llegar a este último concepto de lo que es salud global. Inicialmente se trataba como salud pública internacional, que estaba muy enfatizada, orientada para los problemas y las enfermedades que traspasaban las fronteras. Después se le llamó como enfoque de salud internacional, posteriormente como salud pública global y en un momento más actual, salud global. Lo cierto es que no existe un concepto definitivo, ni siquiera los límites en lo que conceptualmente sería la salud global. Para algunos estudiosos se entiende como una actividad, para otros se entiende como una propuesta, como un modelo, como un ejercicio. Más no hay una definición concreta de lo que sería la salud global. Otros términos que se utilizan al debatir lo que es la salud global aparecen como diplomacia en salud, seguridad global, seguridad sanitaria global. Para conversar un poco sobre salud global es importante que abordemos algunos aspectos que nos van a ayudar un poco en este proceso de reflexión, que es el propósito también de la ponencia. Es importante que pensemos cuáles son los conceptos de salud que orientan las políticas sociales, principalmente en un contexto más nacional, que es importante. Inclusive dentro de los contextos nacionales es importante que se piense en los contextos locales, regionales, para poder estar discutiendo de cómo se entiende la salud con una perspectiva de una salud global. La parte de la globalización en medio de todo ese contexto es algo muy importante y que lo vamos a ir conversando o lo voy a ir problematizando en la medida que se hacen las presentaciones. Otro elemento importante al trabajar, discutir y debatirse salud global es la parte de la desigualdad. Los pobres están cada vez más peorando de su salud y los ricos están cada vez más enfermándose con enfermedades crónicas no transmisibles. Y el medio ambiente, que no es desconocido de la dramática situación que vivimos globalmente en relación al medio ambiente, inclusive me imagino que ustedes deben tener conocimiento de algunas situaciones en estos últimos años que se han acontecido en Brasil. Otro aspecto que es importante que pensemos al interior de cada realidad es en qué medida la salud está inscrita, normada, legislada como un derecho constitucional. El Brasil tiene dentro de su constitución establecida que la salud es un derecho y eso es una prerrogativa importantísima para justamente poder continuar avanzando en la movilización de permanecer con un sistema único de salud que tiene el Brasil y defenderla de todas maneras y de todas las formas porque se considera que este es el mejor sistema para atender la salud de la población y mantener la salud como un derecho. Otro aspecto importante es el financiamiento de los sistemas públicos, que no sé en otras realidades, pero me voy a detener a hablar un poco más de la realidad que me permea en este momento, que es el contexto brasilero que viene viviendo un proceso de desfinanciamiento, que luego a seguir voy a traer algunas informaciones en relación a eso. Y otro aspecto que me parece clave también al trabajar o debatirse la salud global es la parte de lo que es la promoción de la salud. De cuánto hemos avanzado en los últimos años en relación a esto por entender que es un elemento clave para la salud global, de cuánto es posible estar trabajando dentro de nuestros sistemas de salud y el tipo de desarrollo social que estamos viviendo en la actualidad. Cuando pensamos más específicamente en la globalización,
sabemos todos, definitivamente tenemos noción, conciencia de que la globalización ha modificado nuestra percepción de tiempo, nos ha conectado la vida cotidiana con acontecimientos que ocurren en otras partes del planeta. Nunca antes podíamos ver en tiempo real lo que está sucediendo en términos de guerra, que es una de las cosas que estamos trágicamente, dramáticamente viviendo en este momento. Afecta directa e indirectamente cualquier espacio y persona del planeta. Y a pesar de nos afectar directamente e indirectamente, nosotros tenemos conciencia y sabemos que esa forma de nos afectar es de forma desigual, como lo estamos viviendo en el caso, por ejemplo, de la pandemia. No ha afectado de la misma forma en la realidad brasilera a las personas de clase media, media alta y las personas ricas comparadas con las personas pobres del Brasil. Entonces hay todo una desigualdad de los daños que viene causando la pandemia. Y otro aspecto que también tiene a ver con la globalización es que se determinan las formas de consumo. Hay una determinación comercial de los alimentos en donde los alimentos o la forma de alimentación saludable cada vez aparece menos. Y aparecen más los alimentos procesados que sabemos que en un tiempo mediano o a corto plazo va a traer consecuencias para la salud de la población y tiene relación directa con lo que es la salud global. Otros aspectos que no dejan de ser importantes y que de alguna manera están relacionados más o menos directamente con la salud global es la parte de lo que es la propia Internet. Estamos teniendo situaciones de salud mental por causa del uso abusivo de la Internet. El aspecto de la migración, que también es uno de los temas que voy a abordar, no da para poder aprofundar, problematizar todos los elementos, más algunos de ellos me parecen extremadamente pertinentes delante de la coyuntura actual que estamos viviendo. Otro aspecto que también quiero destacar y que tiene relación directa con salud global es la salud en áreas de fronteriza. Cómo se trabaja, cómo es el trabajo de la salud en áreas fronterizas, cómo se da el trabajo de los equipos de salud en esas zonas. El desarrollo tecnológico que justamente en este momento nos está permitiendo estar conectados, mismo que virtualmente, pero nos permite una integración virtual que es un grande avance como profesión para poder estar conociéndonos, intercambiando experiencias que tenemos. Entonces, este desarrollo tecnológico, no sé cómo lo están viviendo en otros espacios, más aquí dentro de las instituciones universitarias y más específicamente donde actúo, está siendo permanente. Hay actividades virtuales que no se han modificado desde que han sido asumidas con la pandemia y que hay perspectivas de que no se modifiquen ciertamente con un criterio más analizado para que no pueda afectar aspectos que no hay discusión, que definitivamente en términos de formación y principalmente en el área de salud tiene que ser presencial. Hay una diseminación por causa de la globalización también en relación a los estilos de vida. Y esto es principalmente notorio en nuestra población joven, que viene asumiendo estilos de vida que se comercializan por los medios de comunicación y por las redes sociales, que tienen implicaciones directas con la salud de esta población. En términos de migración, es importante una información cuanto a cada 7 personas alrededor del mundo migra. Y esto nos invita a pensar de qué manera nosotros tenemos que mirar este fenómeno. Y es importante que podamos analizarlo porque justamente en estos momentos que se está viviendo hay una repercusión directa y lo va a tener en este momento a mediano y largo plazo, definitivamente como lo estamos teniendo en el caso de la pandemia, las secuelas de la pandemia COVID-19. Delante de este fenómeno que ya existía antes de la pandemia y de la guerra, entonces este aspecto es un aspecto que tiene que estar en la mesa de los debates y se tiene que avanzar definitivamente. Es importante asegurar los derechos de los inmigrantes, en especial el acceso a la salud. Es esencial, urgente y necesario para que todos, inclusive la sociedad que los acoja, se beneficien de este movimiento.
este movimiento. Y no es un aspecto fácil, porque en la experiencia de Brasil se ha vivido experiencias en muchas situaciones dramáticas, principalmente con los inmigrantes de Venezuela, que también no ha dejado de ser una realidad para algunos otros países, como por ejemplo Perú, Colombia también. Entonces es importante que se puedan establecer políticas claras y definitivas para que pueda haber el ejercicio del derecho a la salud sin perjuicios aparentes para el propio país que los acoge. Este aspecto es bastante emblemático, complejo de ser tratado, más debe ser abordado, es fundamental. Hay un pacto global para migraciones seguras, ordenadas y regulares que ya se ha establecido justamente visando asegurar las condiciones mínimas humanitarias para estas poblaciones que en muchas de las circunstancias obligatoriamente tienen que partir para otros espacios por cuestiones de guerra, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, entre otros motivos. En el Brasil existe sí una ley de migración y contempla los derechos de los inmigrantes y refugiados dentro del sistema único de salud. Todas las personas que entran al suelo brasilero tienen este derecho y tienen este derecho ya prácticamente considerado, son atendidos, pero definitivamente existe aún una brecha considerable entre lo que se escribe en la política y se tiene ese ejercicio. También se ha vivido momentos, situaciones en algunos puntos dramáticos en relación a situaciones de vida, inclusive de algunos inmigrantes. Es importante que se avance en este aspecto, en cada espacio, porque lo que se consigue al interior de cada país, de hecho, va a repercutir para las fronteras del país en donde se realizan estos tipos de acogimiento de estas poblaciones. Otro aspecto que quiero trabajar un poco, conversar un poco, es en relación a los financiamientos de los sistemas de salud pública. Y aquí viene la importancia y particularmente la defensa de los sistemas públicos de salud. Si pensamos en una salud en términos de derecho, es importante tener la clareza de que los sistemas públicos necesitan necesariamente existir para para operacionalizar esto como algo real, porque sabemos que donde existen lucros o intereses económicos, la parte de lo que significa salud tiene una cierta o significativa fragilización. Pero ¿qué es lo que estamos viendo, por lo menos en el contexto brasilero? Un empobrecimiento de los sistemas públicos y una un dramático desfinanciamiento con recortes financieros significativos para el Sistema Único de Salud. A pesar de haber sido este sistema, este modelo, el que dio cuenta de todo el proceso de la pandemia en el país. Percibimos fuertemente el avance de la privatización de la salud y ahí tenemos que pensar en qué medida esta privatización se aproxima de la salud como un derecho. ¿Cuánto ve la salud como un derecho de la población principalmente desfavorecida? Y ahí aparece otro término que también es polémico y complejo, que trata sobre la cobertura universal y que viene creando bastante discusión, sobre todo en los países en donde se tienen sistemas universales, siendo uno de estos el Brasil. El Brasil no acepta de forma alguna y no tiene condiciones de aceptar una propuesta de cobertura universal, visto que su sistema es un sistema universal. Lo que está movilizando al Brasil es de que se pueda avanzar con los retrocesos que se están teniendo en relación a ese proceso franco de desfinanciamiento. Sabemos que la sobreposición de múltiples coyunturas de crisis política, económica y social no es un elemento nuevo en el debate de la salud. La ruptura de los lazos sociales, el aumento de la brecha que separa las élites económicas del mundo y el resto de la población no es una novedad, nosotros sabemos de eso. En estos nuevos contextos estamos percibiendo que esto ha avanzado dramáticamente.
¿Cómo podemos hablar de salud global en contextos en donde todavía estamos enfrentando una realidad donde no hay los servicios básicos como agua potable, como alcantarillado, como recolecta de residuos, entre otros aspectos que son de difícil acceso? Necesitamos abordar estos temas y resolverlos para poder avanzar concretamente para una perspectiva de una salud global. Las políticas globales relacionadas a salud global tienen que abordar estos problemas de forma objetiva y eficaz. ¿Cómo podemos trabajar la salud global con problemas sanitarios que trascienden las fronteras nacionales y que están influenciadas por la realidad de cada país? A través de esta disciplina que hemos trabajado con varios contextos internacionales, hemos podido ver, percibir que hay situaciones, problemas de salud que son muy parecidos principalmente en los países de América Latina. Necesitamos conversar sobre esos problemas, afinar las políticas que nos permitan avanzar en la resolución de estas situaciones. Y ahí no podemos dejar de abordar dentro de ese contexto de problemas de salud que atraviesan las fronteras este problema de la COVID. Recuerdo como si fuera ayer cuando se hablaba sobre la situación que estaba viviendo China y personalmente decía, pero ¿cómo parece tan lejos? Y ya se decía que podría expandirse para una pandemia y de una forma muy personal dije, me voy a comprar una caja de máscaras cirúrgicas para el caso de repente pueda necesitar, pero sin la mínima posibilidad de que esto podría tornarse uno de los materiales más indispensables en este momento de la pandemia. Y así fue. No lo podía acreditar de que aquello estaba sucediendo y fue mucho más dramático para muchos otros escenarios porque estos materiales, no sé si en algunos lugares no llegó a faltar, porque en la mayoría de los locales, de los contextos de los países, principalmente en desarrollo, ha faltado estos insumos. Entonces hemos tenido, ya no necesito ni expandirme con los efectos de la pandemia, porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo todavía dentro de cada uno de nuestros contextos nacionales. Sabemos que la pandemia nos ha mostrado más una vez de una manera contundente y dramático los efectos del modelo de desarrollo global vigente. Profundas desigualdades en las condiciones de vida. La clase rica, la clase media trabajadora con empleo estable que se podía movilizar. Y esto no es para que la clase rica y media se sienta culpabilizado, más para que piense la importancia de la equidad, de la disminución de las desigualdades. Esto es un aspecto muy importante. En cuanto esta población tenía posibilidades de protegerse, había una grande parte de la población que vivía en áreas periféricas densamente pobladas, con un espacio urbano ocupado de forma desordenada, dependientes de transporte público y sobre todo aquella población que no tenía opción de quedarse en casa, que el día a día estaba marcado por el trabajo informal y que tenía que llevar los alimentos para casa. Cuestiones dramáticas, situaciones dramáticas se vivieron en el mundo y nacionalmente. Ha sido posible acompañar movimientos dramáticos en ese sentido, pero también una movilización social que se ha manifestado en el sentido de la solidaridad, que no deja de demostrar el valor de la sociedad en términos de una sensibilidad por el próximo. Otro aspecto que me parece que es importante sobre la capacidad instalada de los sistemas de salud es muy importante. La pandemia nos ha mostrado la necesidad de rever nuestros sistemas de salud. ¿En qué medida estamos preparados para las situaciones, entre aspas, cotidianos de los problemas de salud que tenemos que resolver y para problemas emergenciales como la que se está viviendo? Definitivamente el sistema de salud, la estructura del sistema de salud es clave para poder hacer el enfrentamiento a problemas emergenciales y para que se tenga una efectiva repercusión dentro de la salud global. Financiamiento es un aspecto que permea, que orienta todas las discusiones. Es importante que pensemos el financiamiento, para qué se está realizando y ese desfinanciamiento, para quiénes se está haciendo.
Ese balance es importante para ver qué es lo que se está fortaleciendo dentro de este concepto de avanzar con la salud y con la salud global y sobre todo con la salud como un derecho. El desfinanciamiento del Sistema Único de Salud es lo que quiero ahora destacar un poco, que es la realidad que viene siendo generada de una forma, digamos, entre aspas, notoria, dramática. Se vienen desconstruyendo las políticas que han tenido un profundo significado para el acceso a la población brasilera, en especial aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Acredito que ustedes han tenido la oportunidad de poder acompañar el desmonte del programa Más Médicos, que tuvo la participación significativa principalmente de los médicos de Cuba, y las transformaciones en la política de la atención básica, que viene siendo uno de los problemas que viene sucediendo y que viene cambiando de una forma dramática situaciones que ya han mostrado que no podían ser modificadas por el impacto que tienen en la salud de la población. Existe entonces un riesgo cada vez más inminente de favorecer la transformación de la atención primaria de salud aquí en el contexto nacional del Brasil, en el Sistema Único de Salud, en un espacio mercantil de asistencia. La privatización está cada vez más aumentando. La atención primaria de salud brasilera ha sido considerada una de las partes estatales de la red de servicios con mayor vocación no mercantil y ha tenido y tiene su repercusión positiva altamente significativa para la salud de la población. Pasamos a ver entonces un aspecto que es fundamental, que necesitamos avanzar, necesitamos comprenderla y entenderla como un elemento clave para seguir defendiendo la salud como un derecho. En la Constitución de la Organización Mundial de Salud, en sus estatutos, se establece el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Este contenido nos muestra claramente la relación de la salud como un derecho, la asociación de la salud como un derecho. Eso es un punto importantísimo que tiene que orientar todas nuestras discusiones de reivindicaciones en relación a la salud como un derecho público. Entonces se identifica la salud como un derecho humano. Identificando la salud como un derecho humano, de facto, de hecho, va a tener un impacto significativo en el área de la salud global. Pensar la salud como derecho humano nos da potencialidades. Una de ellas es la posibilidad de avanzar en términos de la equidad en salud en el escenario global. Sherek, el autor que no parece mucho por causa del slide que no está completamente visible, cuando analiza los derechos, cuando analiza las metas de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud sobre la determinación social a partir de la perspectiva de los derechos humanos, la meta de reducir las disparidades, este autor y sus colaboradores asumen, ellos entienden que se asume la salud como un derecho humano y por tanto hay la posibilidad de que las poblaciones enteras, y no hay la posibilidad, es real que las poblaciones enteras tienen derecho de exigir salud. Y ciertamente tenemos el derecho de exigir la salud. ¿Y de qué forma se podría exigir la salud? Estos autores nos abordan algunas vías que se podrían hacer en una perspectiva internacional. Por ejemplo, a través de las cortes nacionales, internacionales, vías institucionales estatales, responsabilizando a los países ricos cuando tienen responsabilidad sobre las injusticias e iniquidades en el área sanitaria. Para Ford y Mary, estos autores relacionan los determinantes sociales de la salud con derechos humanos desde una perspectiva del derecho al desarrollo. Todo país, toda región, todo local tiene derecho al desarrollo. Pero este derecho al desarrollo
se debate en un ambiente, en un contexto de desigualdades que ha sido impuesta y que viene siendo impuesta por el sistema económico internacional que sabemos que es desigual e injusto y que se nos es impuesto. Entonces, el derecho al desarrollo, reconociéndolo como un derecho, la potencialidad es que puede obligar a los estados, inclusive a la comunidad internacional en pleno, a financiar los sistemas públicos, nuevamente trayendo la importancia de los sistemas públicos, porque históricamente ya se tiene evidencias del protagonismo que tienen los sistemas públicos para la salud de la población. Salud como derecho en el área de la salud global, entonces, tiene como potencial de efectivar la reestructuración de las instituciones internacionales y los programas de cooperación internacional. Puede facultar a los estados a exigir cooperación en lugar de solicitar favores. Esto nos invita a un cambio de posición. Si se asume, se entiende y se tiene la salud como un derecho y el derecho al desarrollo, entonces nuestra postura como nacionales para los contextos internacionales es de solicitación de colaboración, porque estamos orientados, alineados a los mismos objetivos. Elementos claves entonces que podemos identificar dentro de ese contexto de la discusión de la salud global son los derechos humanos y también la Declaración Universal sobre Bioética, que es un instrumento internacional que asocia el tema de la salud a los derechos humanos, especialmente con el deber de los estados. Son documentos importantes, fuentes mediatizadas de derecho con carácter universal. Estos elementos es importante que tengamos siempre presente porque se constituyen en nuestros principales instrumentos de debate y de reivindicaciones. No podemos dejar de lado de traer esta crisis que estamos viviendo. Aún no salimos de la situación pandémica y ya comenzamos a vivir que puede pensar que sea en un contexto específico local, pero nosotros sabemos que la repercusión es global también. Y ahí viene la importancia que lo que había comentado anteriormente en la parte de lo que es la migración. Ucrania, según esta noticia, ya tiene 1.100.000 personas que están siendo deslocadas. Hoy asistí el jornal, las noticias, y ya no es 1.000.000, es 1.5 millones de personas que se encuentran en esa situación y de refugiados, suman 75.000. ¿Cómo es que se va a trabajar en este contexto la salud global? Polonia, que es uno de los países que viene acogiendo principalmente a esta población. Entonces, la guerra, que no inclusive está siendo invitada para no ser llamada de esa manera, viene afectando de forma directa la salud como derecho y inclusive la propia vida, porque vienen aconteciendo muertes evitables. Y esto va a afectar ciertamente la política de la salud global, sin duda alguna. Elementos claves, entonces, dentro de ese conjunto de elementos claves, quiero traer los recursos humanos. Quiero dar destaque a uno de los elementos claves que son los recursos humanos. Cuando debatimos salud global, no podemos dejar de lado debatir sobre los recursos humanos. En este caso, los profesionales de salud, que son los operadores de la política de salud, que son los operadores de la política de salud global. Que hacen acontecer las propuestas de los sistemas universales también. Y más específicamente quiero traer a enfermería, que tiene todo a ver con nuestro momento del evento y que justamente, como la doctora Virginia me colocó, es la última ponencia y no podríamos dejar de abordar algo que tiene a ver directamente con nosotros. ¿Cómo es que está nuestra enfermería? Sabemos ciertamente que enfermería es ciencia, es disciplina, es buenísimo volver a recordarlo, es una profesión que está construida históricamente y que tiene uno de los elementos esenciales que contribuyen directamente con los sistemas y con la salud global. Nuestro elemento clave, el cuidado de la salud del ser humano.
trabajamos con eso, es nuestro objeto de trabajo, importantísimo y que hace toda la diferencia para los sistemas de salud y para la política de salud global. Enfermería, sin embargo, está dentro de este contexto pandémico, de crisis humanitaria, de crisis migratoria. Podemos ver, traigo esta imagen, estas figuras, porque durante la construcción de esta ponencia me llamó la atención y tuve curiosidad de saber cómo están nuestros colegas en Ucrania, enfermeros, profesionales de enfermería. Y podemos ver que ellos están en movimiento, denunciando las situaciones de desprotección a estos profesionales, a los sistemas públicos de salud. Entonces tenemos una enfermería actuando en una situación de crisis, de guerra en estos momentos. Enfermeras que están teniendo un protagonismo ímpar en esa situación formando civiles. No ha sido diferente en otras situaciones también. Esto muestra la relevancia de este recurso humano para los sistemas de salud, para la salud global. Enfermería definitivamente siempre estuvo presente en el cuidado, inclusive con sus cuerpos físicos en los contextos de grandes guerras, epidemias. Tenemos el claro ejemplo de Florencia y de Mary, que fueron las personas ejemplos para nosotros que seguimos y que han actuado de forma impresionante y significativa en el cuidado de los soldados heridos en los campos de batalla de la guerra de la Crimea. No está siendo diferente en este momento y parece como que históricamente el mundo no ha aprendido que la guerra nunca es una solución. Está presente enfermería en el contexto global muchas veces, en muchos locales, constituyéndose en el área profesional más numeroso. Esta información es importante que nunca lo perdamos de vista, actuando en los sistemas de salud, desempeñando un papel importante en su desarrollo. Contribuye de forma significativa para mejorar el acceso a los servicios de atención de salud de las poblaciones más desfavorecidas y en riesgo, así como de las personas en las comunidades rurales y remotas que carecen de servicios. Existen áreas extremadamente de difícil acceso. Enfermería, los profesionales de enfermería están presentes en esas áreas. Hay una relación directa del trabajo de enfermería con la salud global. A pesar del protagonismo, de la relevancia, nosotros aún estamos siendo descuidados y poco escuchados. Eso nosotros sabemos, a pesar de estar contribuyendo para mejorar el acceso de los servicios de salud de forma también significativa en las áreas de frontera. Y ahí yo quería compartir de una manera muy rápida una experiencia que estamos teniendo dentro de un proyecto de investigación que viene siendo realizado en el sur del Brasil, más específicamente en el estado Río Grande del Sur, orientado para conocer el trabajo de enfermería en las áreas de frontera. Es un estudio que viene trabajando con todas las áreas fronterizas. Podemos verlo en la imagen, todos esos puntos verdes, esas cruces verdes son las áreas en donde existen servicios de salud que vienen ofreciendo atendimiento a nuestros hermanos fronterizos de todos esos lugares. Y este estudio específicamente que trabaja, que está direccionado para el trabajo de enfermería en la atención primaria en las ciudades de Uruguay, en las ciudades fronteras con Uruguay y Argentina. ¿Qué es lo que nos ha podido preliminarmente? Inclusive está en portugués porque es un trabajo que la semana que viene va a ser sustentado a través de una presentación de una alumna porque es su trabajo de maestría, pero que ya viene trayendo datos importantes para poder identificar el protagonismo de enfermería en esas áreas fronterizas. Participaron de este estudio 102 profesionales de enfermería y se ha podido ver ya a través de los resultados de este estudio que 54.5% de los profesionales actuaban en la frontera con Argentina y 45.5% trabajaban con Uruguay, atendían a esta población.
Y lo que se pudo percibir dentro del equipo de salud en esas áreas fronterizas es que predominan los enfermeros. Eso muestra la relevancia de este recurso humano dentro de ese proceso de atendimiento a la población, al ser humano, ejecutando, ejercitando el derecho a la salud. Los profesionales que eran actuantes en la frontera con Uruguay relataron atender personas que viven en las otras áreas que no son brasileñas. Esto es un aspecto muy importante para ver el compromiso. El sistema único de salud no hace diferencia en sus fronteras. El ser humano, la persona del otro país, recibe atendimiento en el suelo brasileño. Los profesionales de los municipios de frontera de Argentina refirieron que también son atendidos por los profesionales enfermeros, por los profesionales de salud de Brasil. Cuando se preocuparon en estudiar cómo es ese proceso de trabajo de enfermería dentro de esas áreas, identificaron en términos de comunicación, existe una buena comunicación con los usuarios de esas áreas fronterizas no brasileras, de esas personas no brasileras. Hay una comunicación de los profesionales. Lo que se pudo identificar en este estudio es que en términos de comunicación entre equipos de salud, la comunicación no es satisfactoria. Esos son aspectos importantes que nos permiten delinear políticas que pueden ser implementadas con el sentido de que haya una efectiva comunicación entre los equipos de salud, porque en un determinado momento la persona que pertenece a otro territorio visita las unidades de salud del otro territorio, retorna a su lugar y necesita tener un acompañamiento por los servicios, por su sistema de salud nacional. Entonces, recordando más una vez, no somos pocos, somos muchos. La enfermería es el grupo ocupacional más numeroso del sector de la salud y representa 59%. Esto nos deja en evidencia el papel y la importancia que tenemos para la salud global. Y a pesar de todo ese reconocimiento, esta enfermería marcada por la necesidad de ampliación del alcance del rol de enfermería, por la falta de un reconocimiento social, sectorial, económico de la fuerza de trabajo en salud, de un rol más independiente, de reconocimiento de las habilidades y conocimientos, que hay muchísimo conocimiento y muchísima habilidad, y de la insuficiencia de esos profesionales en muchos contextos nacionales. Faltan enfermeras, somos muchas, más aún faltan enfermeros y enfermeras. Enfermería definitivamente contribuye de forma importante para la salud global. Datos disponibles por la Organización Mundial de Salud 2020 muestran que hay una expansión de enfermería que no es equitativa ni suficiente para satisfacer la creciente demanda. Con todos estos problemas sanitarios que estamos teniendo y de guerra, ¿cómo es que se necesitará aún más de estos profesionales? Sin considerar lo que de aquí a poquito voy a mostrar para ustedes, las pérdidas que hemos tenido de estos recursos humanos durante la pandemia. Entonces es colocado de que no hay una distribución equitativa. Esa es una realidad. Por ejemplo, aquí también en el Brasil hay áreas en donde se concentran el mayor número de enfermeras, enfermeros, y hay áreas que están insuficientemente abastecidas con este recurso humano. Y tenemos un otro fenómeno también, que es el proceso de envejecimiento del personal sanitario, que algunos países en desarrollo ya vienen viviendo esta experiencia de forma significativa. Entonces, la escasez mundial de profesionales de enfermería está concentrada principalmente en países de ingresos bajos y medianos. Esto es un aspecto que no podemos perder de vista, hasta porque tenemos que problematizarla en el sentido de ir mejorándola. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con ese reconocimiento de la importancia de enfermería
y que somos la mayor parte de la ocupación del sector de los sistemas de salud, pero que al mismo tiempo estamos viviendo una escasez. ¿Cómo podemos trabajar este recurso humano importante para impactar la salud global y sobre todo traer la salud como un derecho humano? ¿Cuáles son los desafíos inmediatos que han sido impuestos por la pandemia? Y ahí tenemos que pensar en las pérdidas, porque es a partir de nuestra realidad que nosotros tenemos que proyectarnos. A comienzos del año del 2020, el Brasil ocupaba el primer lugar en número de óbitos de los profesionales, de muerte de los profesionales de enfermería y contaminados entre los países. En el contexto brasilero, entonces, el número de profesionales de enfermería infectados con más de 20.000 licencias de salud por causa de la enfermedad acumulados hasta junio del 2020. No ha sido diferente a lo largo de 2021 también, con las variantes que hemos estado viviendo también. Ha habido bastante licencias por causa de enfermedad de la COVID. Hace poco, conversando con una colega que visitó los servicios de atención primaria, llegaba a la institución y comentaba sobre la situación preocupante que se está viviendo en los servicios de atención primaria, la salud, porque encontramos profesionales que están exhaustos. Todavía continuamos con profesionales exhaustos. No estamos en el inicio de la pandemia, pero estamos en tiempo pandémico también y nuestros profesionales todavía están en la línea de frente extremadamente exhaustos por otros problemas que vienen también inclusive aconteciendo simultáneamente. Cuando pensamos en cuántas vidas perdidas de los profesionales de salud y de enfermería, es importante que nos hagamos cada vez más las preguntas: ¿qué justifica tamañas pérdidas? Y sabemos que ya se vienen apuntando los principales factores que han contribuido para que esta dramática situación acontezca. Entonces, más una vez tenemos una enfermería delante de una pandemia, de una crisis sanitaria, de una guerra, de una escasez, de una poca valorización social y salarial que de hecho, va a repercutir con la salud global. Y ahí quedamos pensando en los desafíos inmediatos que necesitamos superar. El grupo, a pesar de ser el grupo ocupacional más numeroso, que somos necesarias para el desarrollo de los sistemas de salud global, que somos necesarias para la consolidación cada vez más de la salud como un derecho. Necesitamos del reconocimiento social, sectorial y económico, del reconocimiento de las habilidades, y de los conocimientos. De esta forma, con ese reconocimiento social, sectorial y económico, de nuestro conocimiento y de nuestras habilidades, ciertamente enfermería va a tener condiciones de poder impactar de forma positiva en la salud global y en la salud como derecho. Entonces recordemos enfermería como ciencia, disciplina, profesión constituida históricamente y que tenemos Doctora, ¿será posible en unos 2 minutitos más? Ya, me aprecio en este momento, entonces que estamos casi para el final. Gracias, doctora. Tenemos el elemento importante, el cuidado a la salud del ser humano. Algunos caminos: fortalecer iniciativas integradoras en enfermería en el ámbito regional, nacional e internacional. Creemos espacios de comunicación y discusión como por ejemplo este momento. Colaborar con el desarrollo de la fuerza de trabajo con programas y posiciones teniendo como referencia la realidad local para impactar en lo global. Calificarnos, necesitamos buscar calificaciones y necesitamos también que esa calificación sea facilitada, mostrar la relevancia que tiene enfermería también por medio de las producciones científicas. El fortalecimiento de la profesión mantiene importante relación con la producción de conocimiento científico de excelencia y con la consolidación de los programas existentes. Y ahí más una vez refuerzo la importancia de tener una política de acceso facilitado para los profesionales de enfermería. Yo trago una breve así referencia que el Brasil viene avanzando de una forma
importante con la creación de programas de posgrado. Sin embargo, necesita todavía avanzar mucho más porque esta distribución de los programas viene siendo distribuida de forma desigual en el país, más existen posibilidades de poder accesar estos programas, a pesar de los desfinanciamientos también que se viene suscitando en el país. Seguimos firmes con el convencimiento que la ciencia es un medio importante para que enfermería pueda avanzar. Considerando la realidad de América del Sur, Brasil también viene trabajando propuestas, programas internacionales, como por ejemplo los internacionales que tienen en este momento con Chile, con Uruguay y con Colombia. Ahí retornamos y estamos llegando a la parte final, retornamos al inicio para el motivo de este evento, para el lema de este evento, la salud global, nuevos tiempos, nuevos desafíos para la enfermería. Y ahí yo quiero compartir un pensamiento que independiente de lo que querramos y busquemos, que recordemos siempre que podemos y siempre podemos. Que aquello que busquemos sean sistemas universales, que aquello que busquemos siempre sea defender la salud como un derecho. Yo quería entonces finalizar agradeciendo esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes un poco esta experiencia e invitarlos siempre a tener esta dirección, ¿no?, para poder contribuir con nuestra realidad que de hecho va a impactar globalmente, pensar global, actuar global y viceversa, que es importante. Quería visualmente mostrar nuestra institución, la Facultad de Enfermería, que queda en la ciudad de Goiânia, en el estado de Goiás, en Brasil, que tiene las puertas abiertas para las personas que tengan interés de visitarnos, de realizar algún intercambio. Este es el grupo de profesores que hacen parte de esa familia de enfermería, que actúa y trabaja también a favor de la salud, del derecho a la salud, de los sistemas universales importantes, de la reducción de las desigualdades. Tengo ahí en ese momento mi contacto para quien quiera entrar en contacto con nosotros y buscar alguna vía de intercambio, estamos abiertos. Entonces, quería, doctora Virginia, y a los organizadores del evento agradecer por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora Roxana. Pues quisiera hacerle muchas preguntas que están aquí ya en el chat y felicitaciones que están expresando los asistentes. Le voy a plantear una pregunta y bueno, si nos dan un poquito más de tiempo, le puedo hacer otra. Bueno, una pregunta es, ¿qué hacer ante la inminente idea de privatizar las instituciones de salud pública como parte de una idea de globalización? Una de las alternativas que se viene discutiendo bastante en el Brasil es reforzar las bases sociales, los movimientos sociales. Y yo agregaría a este elemento la importancia de nuestra visibilidad en cuanto a trabajadores de la salud y trabajadores de los sistemas públicos. Nuestro trabajo es importante que cada vez más pueda tener esa visibilidad. Pero definitivamente necesitamos hacer fuerza. Aquí en el Brasil se cuenta, a pesar de que hemos tenido en estos últimos años bastantes retrocesos porque se están desconsiderando aspectos constitucionales, como por ejemplo la parte de lo que es participación comunitaria, que tiene una base legal, que tiene una normativa y que es realmente una realidad aquí en el Brasil, pero que para muchas decisiones políticas no está siendo considerada la participación social a través del Consejo de Salud. Se viene movilizando permanentemente y fuera eso para poder defender los derechos conquistados hasta este momento, porque el Brasil tiene una historia, digamos, importantísima y significativa de conquista con el Sistema Único de Salud. Y se defiende y se va a continuar defendiendo en el sentido de que permanezca, porque históricamente muestra su relevancia y su protagonismo en la salud de la población.
Entonces, concluyendo, yo creo que es importante fortalecer las bases, que es lo que, a pesar de los desmontes, a pesar de lo que se está haciendo en este momento para desconsiderar los movimientos sociales, existe una movilización. Algo que se está percibiendo también en los últimos años es de que parece que también los movimientos han tenido un enflaquecimiento y existen las lideranzas que de una u otra forma vienen buscando, como dice Giovanella, que es una de las estudiosas aquí de las políticas en el Brasil, estamos siempre atentos a buscar oportunidades, llanelas, ventanas de oportunidades para colocar la defensa del sistema único de salud, disminuir significativamente la tendencia de la privatización, controlar ese movimiento que viene avanzando. Bien, doctora, pues yo creo que nos da tiempo de otra pregunta. Dice, excelente exposición que muestra la complejidad de la salud. Doctora Roxana, pregunto, ante esta realidad, ampliar el conocimiento de los factores sociales, económicos y políticos de cada región nos permitirá mejor aplicación de recursos. Yo creo que hay un aspecto que se dice y que se discute mucho en este ambiente de las discusiones sobre ese aspecto. Necesitamos estar en donde se toman las decisiones. Necesitamos ocupar espacios en donde se toman las decisiones. Pienso que eso sea un camino importante. Tenemos que, y ahí viene un aspecto que es bastante discutido y que inclusive está siendo bastante motivado, la lideranza de enfermería. La lideranza en el sentido de que se pueda traer al debate de forma concreta para la mesa inclusive de los políticos que elegimos democráticamente en los países para las discusiones de trabajos concretos. Tenemos que basarnos en las evidencias, que también es un aspecto muy importante y que se ha tenido mucha discusión en la parte de lo que se considera de la ciencia y lo que no se considera, porque la ciencia en determinados momentos asume un protagonismo para las políticas de salud, pero en otros momentos son altamente desconsiderados. Pienso que un camino es continuar debatiendo, trayendo, problematizando, envolviendo a los gestores, a los políticos con esos problemas, movilizando la población, los movimientos sociales, informando. Hoy que tenemos la posibilidad de estar socializando las informaciones, tenemos que usar esa vía de una forma a sensibilizar a la población que puedan entender. Un fenómeno que me llamó, por ejemplo, mucho la atención es en relación a las informaciones que se pasan en relación a la guerra. En cuanto nosotros tenemos posibilidad de escuchar a Rusia y a Ucrania, China aparentemente, de acuerdo con a una noticia que estaba sobre una noticia en los comentarios políticos aquí, está apenas pasando las informaciones que Rusia pasa para el mundo. Entonces estamos teniendo movimientos diversos para crear pensamientos. Nosotros necesitamos usar hoy que tenemos la tecnología, entre aspas, a nuestro favor, que también trae problemas de salud, pero puede traernos ventaja en la parte de la socialización. Tenemos que mostrar las caras de nuestras realidades. Eso es fundamental y ya se viene haciendo en realidad. Necesitamos intensificarlo. Muy bien, doctora Roxana, pues muchas gracias por compartir toda esta información tan interesante y pues muy agradecidos con su presencia.